Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Estamos ya terminando este fin de semana de este día precioso que el Señor nos ha dado, día domingo, día del Señor. Y lógicamente que mañana vendrá otro día para comenzar, si bien estamos ya en medio de esta cuarentena y otra vez con algunos feriados también, pero confiamos que la mano del Señor que nos ha sostenido hasta aquí lo seguirá haciendo. Muy bien, hermanos, estoy contento de poderles transmitir a través de este medio la palabra del Señor. Así que yo quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 22, y en esta tarde vamos a mirar y profundizar en la palabra del Señor, de tal manera que cuando termine la predicación vamos a hacer una oración. Lógicamente que por este medio siempre tiene que ser todo medio corto, todo hay que achicarlo, pero no importa el tamaño de nuestra oración, lo importante es que Dios nos escuche. Así que en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, vamos a encontrar este pasaje. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y luego tomamos unos minutos para ver el contexto de esta pequeña historia. Muy bien, dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino a los bosques de Jarret. Así que, hermanos, de esta manera nos cuenta Samuel a través de su libro, Primera de Samuel 22, nos cuenta esta porción de la vida, de la experiencia de este hombre llamado David. Un David que en la niñez fue pastor de ovejas, luego pasó a ser guerrero, músico, perseguido y por último rey de Israel, de la nación de Dios. Entonces, hermanos, lógicamente que mirar toda la vida de David nos llevaría mucho tiempo y muchas horas de estudiar la Biblia, pero quería detenerme en esta porción. Ya David es perseguido, está siendo perseguido día y noche, dice la Biblia, dice: le perseguía Saúl todos los días. Cuando dice así la Biblia, lo que nos está dando a entender que Saúl se había dado cuenta que él fue desechado del reino. Dios lo desechó por rebelde, por caminar mal delante de Dios, y eligió a David
Cuando Saúl descubre que David va a ser su sucesor en el reino, lógicamente que pasa del cariño y de la admiración que le tenía, pasa a ser un perseguidor de la vida de David, de tal manera que lo buscaba todos los días, dice la Biblia, pero Dios no permitió que le ponga las manos encima. Así que cuando hay un plan de parte de Dios, ningún enemigo podrá tocarnos, podrá quizás perseguirnos, afligirnos, tenernos de un lado para otro, pero Dios no va a permitir que caigamos en mano de nuestros enemigos. Así que, hermanos, cuando Saúl se da cuenta, lo persigue 10 años, se calcula. Algunos dicen más, otros dicen menos, pero 10 años pudiéramos sentenciar que fue la persecución terrible todo el tiempo, los carros de Israel, los ejércitos, la gente armada, la gente a caballo, los perros rastreadores, perseguían a David día y noche de tal manera que David llegó en un momento a no comer, a no bañarse, a no dormir de tal persecución tan intensa que tenía sobre su vida. Entonces, hermanos, en este tiempo difícil, en este tiempo horrible de la vida de David, él en un momento huye hacia el territorio de los filisteos, donde también va a tener una experiencia tremenda, tiene que hacerse loco, y como los religiosos filisteos no permitían que se maten a los locos, porque dice que venían pestes y cosas por el estilo, entonces cuidaron a David durante 6 meses hasta que él recuperó las fuerzas, volvió a tener el aliento y esta vez escapó del territorio de los filisteos para entrar, y aquí ahora venimos a la historia de esta tarde. Entró a la cueva de Adulán, una cueva que estaba allí en un monte cerca de donde fue la batalla donde mató a Goliat. También estaba cerca de las fronteras de Filistea y cerca de Belén de Judea. Así que, hermanos, este hombre, escúcheme bien en esta tarde, este hombre que usted conoce como el rey David, como el salmista, como el hombre que gana batallas, que derrota gigantes. Sin embargo, en este momento es un hombre que llora, se lamenta y se amarga por todo lo injusto que está haciendo la vida con él y por haberse ganado una unción de aceite sobre la cabeza que le llevó a levantar a Saúl enloquecido por matarlo y perseguirlo de día y de noche. En esa condición, hermanos, que no es la condición del victorioso, no es la condición del victorioso. ¿Saben por qué les estoy predicando esto en esta tarde? Porque ayer alguien me mandó un mensaje y este hombre, un hombre de Dios, un hombre precioso que viajaba mucho en el tiempo de libertad que había en Argentina, con un trabajo especial, que lo hace con mucho amor, pero me escribió esta expresión: con todo esto que se está viviendo, pareciera que estoy metido en una cueva. Y allí yo me acordé de que David también, huyendo de Saúl, ahora de los filisteos, entra a la cueva de Adulán. Es una cueva grande que creo que todavía existe, donde fácilmente pueden entrar 600 hombres.
Es una cueva que tiene una roca, una piedra gigante en la puerta, lo que hace que no se vea la abertura de la cueva. Y también junto a esa roca gigante que es la puerta, hay un pequeño arroyo, un pequeño reserva de agua, de donde seguramente David tomaba de esa agua para usarla mientras estuvo en la cueva. La palabra Adulán significa refugio, refugio. Así que esa cueva oscura, esa cueva húmeda, esa cueva donde solamente quizás entran los animales, fue el refugio de David mientras estaba perseguido. Y saben que estando allí, descubre que comienzan a venir a él gente. ¿Cómo se enteraron que él estaba allí? Aparentemente Dios los movió a un grupo de personas que vinieron y se pusieron bajo la orden de David. Lógicamente que no era lo que hoy un pastor de la prosperidad esperaría, ¿verdad? Los pastores del falso evangelio de la prosperidad esperan empresarios, esperan gente adinerada, esperan algún político de turno para poder, lógicamente, usar esa famosa expresión de evangelio de la prosperidad, que es una cosa falsa, pero lógicamente con algunos intereses materiales. Para un empresario hubiera sido lindo que la cueva de Adulán hubiera sido una oficina de muchos otros que venían para hacer negocios. Quizás si la cueva de Adulán hubiera sido un partido político, hubieran esperado que vengan partidarios, que vengan grandes políticos, grandes mentes, para poder enfrentar a los enemigos y levantarse sobre una nación. Pero la gente que vino a David en el peor momento de su vida, económicamente quebrado, con el ánimo por el piso, perseguido por Saúl. Sin embargo, un día llegan sus padres. Dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron que David estaba en la cueva, vinieron a él. Hermano Saúl aparentemente ya les había quitado las tierras a los padres de David, a Isaí y a su esposa y a sus hermanos, en represalia contra David. Así que esta gente, los parientes más cercanos, vinieron a vivir en la cueva de Adulán con David. Y luego que él los recibió, no tenía el ánimo para recibir a nadie, pero luego que los recibió en ese lugar y los acomodó lo mejor que pudo, empezaron a aparecer grupos. Y dice el versículo 2, se juntaron con él los afligidos, todos los afligidos. No es que vino un montón de personas animosas y algún afligido. Vinieron todos los afligidos. Y voy a cambiar la palabra afligido por las personas enloquecidas por las situaciones de la vida. Quizás esta gente estaba teniendo problemas con el rey Saúl. Saúl estaba cobrando locuras en los impuestos y estaba dañando a la gente que tenía valores. Y esta gente en aflicción vinieron a donde estaba David. El segundo grupo dice que vinieron todos los que estaban endeudados.
Por eso dije que si alguien esperaba gente próspera, gente de dinero, estos que vinieron estaban endeudados hasta los pelos, como decimos en Argentina. Y el tercer grupo que vino eran todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Personas que estaban pasando por depresión, por estrés, por surmenage, por problemas psicológicos. Pudiera decir en esta tarde un montón de locos que hacían juego con el ánimo de David. Saben, hermanos, que en el Salmo 142, aparentemente este salmo fue hecho en la cueva de Adulán. Allí compuso David, viendo a su familia, ya sin tierra, sus padres sin la casa, viniendo a refugiarse en una cueva, el dolor de tener a ancianos dentro de una cueva, viendo a los endeudados, a los desesperados y afligidos, y a los depresivos que vinieron medio enloquecidos por la vida. David escribió uno de sus salmos, el 142, dentro de esa cueva. Y dice, con mi voz clamaré a Jehová, dice el Salmo 142, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, y tú conociste mi senda, mi caminar. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien me cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque escuche cómo escribe, estoy muy afligido. Y dice, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás propicio. Tú me serás propicio. Hermanos, así que esa era la condición de David. Y estos que vinieron no era para animarlos, para animar a David, ni David animarlo a los demás. Pero era de Dios que se habían juntado en esa cueva de refugio, en la cueva de Adulán. Y entonces, hermanos, de allí van a pasar años. Y en el segundo libro de Samuel, que no lo voy a leer, ya en la última parte, en el capítulo 23, versículo 8 en adelante, allí cuenta el final de la historia de estos hombres que acompañaron a David. Acuérdese, eran afligidos, endeudados, amargados. Pero en el final del segundo libro de Samuel cuenta la historia de un grupo de valientes que se llamaban los valientes de David. Eran los generales de su ejército. David tenía 30 generales de alto rango en el ejército de Israel. Eran capaces de matar cientos de personas con solamente una espada. Eran capaces de defender terrenos parándose en el medio y no moviéndose contra los ataques del enemigo. Podían correr kilómetros para traer
una vasija de agua que había deseado el rey. Así que, hermanos, el final es lo que vale. Y yo he venido en esta tarde a decirles a ustedes, a muchos de ustedes, que hoy nos sentimos otra vez encerrados. Otra vez el gobierno va a repetir esta cuarentena y la va a repetir 1, 100, 200,000 veces. Alguien escribió con mucha gracia y puso una expresión en el Face. ¿Qué son 9 días de encierro? ¿Qué son 9 días si ya diciembre está cerca? Como que ha perdido la esperanza de que pronto vamos a salir otra vez de este encierro. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos sufriendo mentalmente, aquí arriba, el pensar cómo vamos a seguir hacia adelante? Cuando miramos hacia atrás, vamos a encontrar un montón de familias cristianas que han perdido un ser querido. Y entre esos seres queridos se han perdido muchos siervos de Dios, de valor, siervos de Dios de trayectoria, de años. Ya no están. Hay un vacío. Hay un dolor, porque esos puntales, esas columnas de la iglesia ya no están. Y en medio de esta hora, ¿cuántos de nuestros hermanos han perdido su trabajo? ¿Cuántos de nuestros hermanos y hermanas en el Señor han perdido sus empresas? ¿Cuántos han tenido que cerrar sus emprendimientos, sus pequeños negocios, su verdulería, su almacén, su kiosco? ¿Cuántos estamos sintiendo la escasez de dinero, la escasez de comida, la escasez que va mordiendo como un gusano muchas áreas de un hogar? ¿Cuántos matrimonios están en crisis por causa de todo esto, de esta terrible pandemia, esta terrible cosa que está sobre la nación de Argentina? ¿Cuántos padres están afligidos al ver a sus hijos sin escuela, al verlos de alguna manera viviendo una vida sin sentido? No sabemos cuándo todo esto se va a normalizar, si es que podemos usar la palabra hoy, normal. ¿Y cuántos cristianos hoy estamos desilusionados del Evangelio? Porque pareciera, y lamentablemente por haber sido mucho tiempo influenciados por el mensaje de la prosperidad, no nos enseñó ese Evangelio a ser guerreros, a pelear en el tiempo malo, en el tiempo difícil. El tristemente llamado Evangelio de la Prosperidad fabricó una generación de evangélicos que solamente viven de bendiciones, no aceptan derrotas, no aceptan el proceso difícil que Dios nos pone para sacar un hombre, una mujer de calibre. Y entonces, hermano, hoy nos sentimos por muchas cosas debilitados. Pero cuando yo leí
La experiencia de la cueva de Adulán, a mí me bendijo saber que David en ese lugar fue preparado para sentarse en un trono y gobernar a una nación. Yo creo que viene, hermano, la hora en que Argentina también será levantada en alto. Detrás de eso habrá muchas lágrimas, muchas rodillas dobladas y muchas oraciones hechas con honestidad, con clamor, con entrega, sabiendo que esta es la hora. Creo que estamos igual que David. Si no me salva Dios, no me salva nadie. Y hoy, hermano, si usted quiere formar un ejército, va a encontrar que el ejército que usted puede formar, los candidatos, son afligidos, endeudados y tristes y amargados de espíritu. Es la materia prima que Dios requiere para luego transformarlos en valientes, que pelean, que destruyen ejércitos, que vencen a los gigantes, pero que pasaron el proceso de recitar el Salmo 142 y cantarlo sin creer, sin mucha fuerza, dentro de la cueva oscura de Adulán. David tuvo que llevar a sus padres, los tuvo que llevar a Moab, a una nación pagana, y pedirle al rey que tenga allí a sus padres, porque él sabía que las batallas con Saúl no habían terminado. Los dejó allí para que no sufrieran tanto. Y luego se abocó a cambiar el estado anímico de esos 400 que tenía dentro de la cueva, a cambiar el disco rayado que tenían en la cabeza, de fracaso, de deuda, de tristeza, de angustia, de amargura, de queja, de resentimiento, de dolor, de rabia, de ira. Cambiar por hombres y mujeres equilibradas. En la cueva de Adulán, el propio David tuvo que cambiar. Por eso él clama en el Salmo 142 y dice: Señor, a ti clamo. Tú eres el que puede sacarme, porque estoy no afligido, estoy muy afligido, reconoce David. Así que, hermanos, yo no he venido ni para llorar por el virus, ni por la condición de Argentina, ni por la condición de la iglesia, ni por la condición de las empresas, del comercio y de tantas cosas que hoy están rotas en Argentina. Yo he venido a decirte que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. Dios puede cambiar nuestro luto en óleo, en aceite de gozo. Dios puede abrir un río en mi desierto. Y en esta tarde puede abrir una brecha en mi tristeza, en mi angustia, en mis deudas, y sacar lo mejor de nosotros, para que nosotros mañana podamos decir: yo era amargado, triste, endeudado, pero hoy soy valiente, victorioso, vencedor y pertenezco al ejército de Dios. Dios está levantando un ejército nuevo.
Elías, el gran profeta Elías, en un momento también parecido al de David aquí en la cueva, en medio de una amargura, una angustia total, en medio de un desierto solo, gritando que quiere morirse, le dice a Dios, llegando al monte Sinaí: Señor, he quedado solo y me buscan para matarme. Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y dice la gloriosa palabra del Señor, que Dios le habló a Elías y le dijo: Elías, ¿vos te sientes solo? Quizás es la misma pregunta que te está haciendo a ti en esta tarde. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes sin fe, sin fuerza espiritual? ¿Te sientes enfermo? ¿Estás turbado en tus pensamientos? ¿Estás solo en medio de este desierto? Y Elías respondió: sí, Señor, estoy solo y encima me buscan. 3 años y medio me buscaron para matarme los ejércitos de Jezabel y de Acab. Y saben que Dios le dijo: Elías, no estás solo. Yo estoy preparando un ejército y los he contado a lo largo de la nación. Son 7,000. 7,000 que no han doblado, aún en el peor momento, no se han arrodillado delante de Baal, ni tampoco han besado los pies de la estatua, ni se han entregado a Jezabel, a su lujuria, a su corrupción. Yo tengo 7,000 que por el momento están comiendo pan y están tomando agua. No tienen la gaseosa sobre la mesa. No tienen el manjar o toda la cantidad de comidas que completa un almuerzo, una cena, entrada, comida del medio, postre. Solo pan y agua. Pero serán 7,000 de un ejército que va a salir y va a cubrir toda la tierra. Y hoy, de la misma manera, si te sientes como David en una cueva, Dios dice: bueno, yo tomo este material que es como barro, amargados, endeudados, tristes, y los voy a convertir en valientes que van a vencer gigantes, que van a defender territorios y que van a vencer ejércitos enemigos. Así que oramos al Señor y que Dios traiga en este momento ánimo sobre ustedes para poder alzar la cabeza y creer que en medio de la hora que le toca vivir a esta Argentina, a la hora que le toca vivir a este país, a la hora que le toca vivir a la iglesia, Dios no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Y de este proceso saldremos victoriosos, mejores y prendidos de la mano del Señor. Oramos al Señor. Cierra tus ojos si tenés una necesidad, si tenés algún problema físico, alguna situación en la familia, problemas de distinto índole. Hagamos esta oración creyendo que mi cueva será el lugar de donde un ejército saldrá para vencer. Padre,
te doy gracias en esta tarde. Bendigo tu santo nombre. Gracias por esta palabra. Ruego que bendigas a todos los que están del otro lado. Solo tú conoces su situación. Solo tú conoces los miedos, los temores, las pesadillas, las incertidumbres que están viviendo tus hijos. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme, mi caminar, mi acostar. Tú lo conoces. Y en este día, Señor, yo sé que no soy el único que está pasando por situaciones adversas. Hay a lo largo de esta Argentina, hacia el norte, hacia el sur, hombres y mujeres que están tratando de entender cuál es el plan, cuál es el diseño, cuál es el mapa sobre el cual nos vamos a mover sobre esta hora. Y sin lugar a duda, a futuro seremos valientes, hombres procesados en esa oscura cueva llamada la cueva de refugio, la cueva de Adulán. Bendigo a tus hijos, a tus siervos. Bendigo a los que están enfermos, a los que están en aflicción, a los que están pasando por situaciones adversas. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cambia, Señor, cambia nuestra situación. Muchos están diciendo no damos más, pero también tu palabra dice que no vas a poner mayor peso que el que podamos llevar. Por lo tanto, Señor, tú nos conoces y tú harás un milagro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Señor les ayude. Mañana 7:30 de la mañana estaremos con el devocional que ha cubierto no solo Argentina, sino varios países, y nos unimos para mirar la palabra del Señor, cobrar ánimo y avanzar en el día. Pero hoy quiero enviarles un saludo y un abrazo grande desde este lugar de Santiago del Estero y decirles, hermanos, tu cueva tiene un final. Tu oscuridad tiene un final. Tu situación tiene un final. La cueva se transformará en refugio, la oscuridad se transformará en luz y tus problemas en soluciones. Solamente confía en el gran Dios al cual hemos abrazado y en Jesús, que pagó en la cruz del Calvario para que hoy nosotros tengamos entrada al trono de la gracia. Así que desde Santiago del Estero, un abrazo grandote para todos ustedes. Que Dios les bendiga.